Buenas tardes, somos el grupo 358037-9 del curso Estructura Administrativa y Legal del Tema Ambiental en el País, conformado por Camila Muñoz, Doris Lorena Castrillón, Antonio Cuastumal, Alejandro Urquijo y Andrea Salgado. Vamos a trabajar la unidad 1 y 2, fase 3, estudio de caso en Colombia, y nos correspondió el sector de la infraestructura, red vial. Problema social y ambiental. Problemática. Contaminación a los ríos, quebradas y aguas subterráneas cerca al proyecto. La destrucción o daño de la vida silvestre y su hábitat. Destrucción de sitios culturales de las comunidades indígenas. Pérdida de la capa vegetal y uso del suelo. Tala indiscriminada de árboles. Aumento del ruido y daño al paisaje. Cada uno de los estudiantes va a trabajar un actor. Camila va a trabajar las tribus indígenas, Antonio la autoridad ambiental, Alejandro la sociedad civil, Andrea la empresa solicitante de la licencia y Lorena sobre el río Tomó. La empresa Construcol, somos una empresa dedicada a la comercialización y distribución de materiales para la construcción. Dentro de nuestros proyectos se encuentra la construcción de un túnel de 10 kilómetros de distancia para conectar dos municipios de la región Caribe. Para esto contamos con todos los permisos requeridos, así como la elaboración y ejecución de los estudios de impacto ambiental y diagnóstico ambiental de alternativas que fueron presentados ante la autoridad competente. Esos estudios se elaboraron en base a los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente. Los estudios realizados se basaron en la resolución 1258 del 2018, donde se adoptan los términos de referencia para la elaboración del diagnóstico ambiental de las vías y carreteras de las líneas férreas, incluyendo los túneles, así como la resolución 751 del marzo del 2015, donde están los términos de referencia para elaboración del estudio de impacto ambiental de la construcción de carreteras y túneles. Dentro de esa licencia hicimos todos los estudios pertinentes en los que se incluyeron el estudio de suelo, donde incluimos la posible afectación del suelo por el proyecto que se va a realizar. Asimismo, hicimos la clasificación y la cartografía de las unidades, identificamos las zonas hídricas y la red hidrográfica del área que vamos a afectar. Se realizó el inventario de las fuentes abastecedoras, determinando los usos y los usuarios de esas corrientes. Se realizó el inventario general del agua subterránea, se hicieron mapas de susceptibilidad de fenómenos de remoción de masa, se estimó la tendencia de los impactos de las alternativas, así como en la calidad del aire y de ruido, se identificó y se georreferenció las fuentes de generación de ruido. Asimismo, se trabajó con los potenciales receptores de interés en los asentamientos humanos, como son las tribus indígenas que nos colindan, que son los guajiros. Asimismo, se hizo una caracterización de la composición florística y de la fauna de las unidades de la cobertura vegetal y los usos de suelo. Se hizo todo un proceso de socialización y retroalimentación del proyecto con la comunidad, teniendo en cuenta todos los mecanismos de la participación ciudadana que trata la ley, relativos a estas licencias, a los permisos y trámites ambientales y toda la normatividad legal vigente en el marco pues que nos compete, que es el trámite en este momento de la licencia ambiental. Todo este proceso se realizó con las autoridades regionales, de igual manera con la comunidad en general, las organizaciones sociales. Todo el estudio de los túneles específicamente también se ven involucrar a las juntas administradoras de los acueductos, que son los que surten los acuíferos localizados en el área del estudio en general. Se les brindó toda la información relacionada con las características técnicas y actividades, el alcance del proyecto que se va a realizar, incluyendo todas las alternativas y las propuestas de las implicaciones que tiene este estudio. Dentro de eso se generó un espacio de participación durante el estudio, en el cual se brindó información y se recibió retroalimentación por parte de la comunidad de las alternativas y los aspectos relevantes del diagnóstico.
Para la tribu que tiene presencia en el territorio a construir, se presentó también la certificación sobre su presencia expedida por el Ministerio del Interior, donde incluimos todas las coordenadas en las que se localiza dicha comunidad. Se incluyeron aspectos como el territorio, la demografía, la salud, educación, la economía tradicional, la organización, con el fin de no afectarla en el momento de la construcción. Básicamente nosotros queremos, digamos que plantear este proyecto ya que va dirigido a mejorar las condiciones macroeconómicas de la región. Vamos a garantizar la generación de empleo para las familias más vulnerables y asimismo, en base a los estudios realizados, se va a hacer la protección de las comunidades indígenas que colindan con los alrededores del sitio de la construcción, dando así cumplimiento total a la normatividad legal vigente. Mecanismos de participación, la acción popular. Desde hace algunos años en Colombia se cuenta con una figura jurídica muy importante para salvaguardar los intereses de grandes comunidades que se ven afectadas por el mismo hecho al mismo tiempo. En este caso las comunidades indígenas, la sociedad civil y los campesinos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior como fuere posible. La acción de tutela es considerada la más efectiva herramienta en defensa de los derechos fundamentales y constitucionales. Asimismo, es una de las herramientas más usadas en nuestro país. En la Constitución de 1991, en el artículo 86, habla sobre esta acción. Dice que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar los derechos fundamentales y constitucionales ante un juez en cualquier momento y lugar. Asimismo, dice que es de carácter de inmediata protección. Si bien la Constitución Política de 1991 no es clara en los derechos fundamentales, existen unos conceptos por los cuales se puede aludir o instaurar una acción de tutela. Estamos hablando de conceptos como derechos de conexidad y también derechos de innominados. Se entiende que los derechos fundamentales se relacionan con la dignidad humana, que para el caso puede resumirse en el derecho al ambiente sano y el respeto a la espiritualidad y costumbres, lo que se podría asumir como una destrucción de los territorios y fuentes de agua, lo cual influye en la supervivencia de la comunidad. Por ende, se podría aludir el derecho a la vida, ya que podría condenar a la desaparición de los miembros e impactar los medios en los cuales subsisten estas comunidades o entes territoriales que están presentes en el área donde se va a llevar a cabo el desarrollo de esta obra de infraestructura. Por tanto, la acción de tutela sería una acción muy efectiva para restaurar o devolver estos derechos fundamentales a las comunidades presentes en el área. Como bien hemos hecho alusión a un derecho de conexidad y con la cual se relacionaría con el derecho a la vida misma de estas comunidades. Mecanismo de participación. Como río tomo, tomaré la consulta previa. Se debe realizar siempre que se vaya a tomar, adoptar o ejecutar medidas administrativas, legislativas, proyectos públicos y privados que puedan afectar directamente a las comunidades, en este caso, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas. El procedimiento que se debe llevar a cabo: identificación de la medida, identificar los pueblos indígenas u originarios, publicidad, información, evaluación interna, diálogo y decisión. A esas etapas lo que se lleva es a que tengamos una solución, si es viable o no el tema del túnel, el tema con los indígenas, que tanto se les va a ver afectado, y pro y contra de la realización del mismo. En representación de mi comunidad indígena y tomando en cuenta el proyecto del túnel cual objeto es de estudio, queremos recalcar que nuestra comprensión de evolución y modernismo es un proceso latente, que no se debe acudir a nuestro presente, pero debemos objetar que si los proyectos y acciones que se adelanten por parte de la empresa Construcol deben ser estudiados con mayor rigurosidad por las autoridades ambientales competentes y además
la inclusión de nosotros como población, puesto que se encuentran con afectaciones de gran magnitud a nivel social y ambiental. Ahora bien, una posible intervención de una obra que comunique sectores de personas y sectores productivos se evidencia como un gran beneficio para los sectores. Esto beneficiará y aumentará la economía local, pero en sí es una opción que actualmente atenta contra nuestros principios, los elementos allí presentes, los que nos constituyen y se han encontrado en armonía durante muchos años. Hemos sido beneficiados de fuentes hídricas que nos benefician, y no solo a nosotros como comunidad, sino a las personas que están en las zonas bajas. Y en esto observamos que puede haber una contaminación y afectación a la misma, perjudicando la salud de la población aledaña beneficiada de este recurso a varios plazos: corto, mediano y largo plazo. Los espacios naturales y los seres que nos constituyen también se verán afectados, evidenciando que no se manejará adecuadamente y se interrumpirá corredores o rutas de nichos presentes. Aparte de ello, una contaminación auditiva y atmosférica a largo plazo. Nuestra participación dentro de un posible desarrollo del proyecto se avanzaría con una consulta abierta, donde se establecería un debate amplio de los posibles problemas e impactos de la obra, iniciando con la divulgación de la información a plenitud de todo el tema a manejar y respetándose entre ellos los derechos de los participantes presentes. Es posible que se repercuta en la implementación de una consulta previa, libre e informada, que es un derecho no indígena, pero que aplicado como se determina protege los derechos colectivos. Buenos días, mi nombre es Joaquín Suárez, soy el representante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Payos, que está ubicada en los linderos de la zona forestal en cuestión. Junto con todos los vecinos de la zona y en común acuerdo, respecto al proyecto de los túneles, creemos y estamos seguros que es un grave error. Entendemos que el objetivo principal es unir a los pueblos de Morropelao con San Luis para reemplazar la carretera vieja, y eso está bien, porque mejores vías es progreso para la zona. Pero con todo respeto les digo a ustedes, nosotros no somos ingenieros, somos graduados de la Universidad de la Vida, pero la realidad es que ese túnel lo pueden construir por la zona que no corresponde a la zona forestal. Lo que pretenden hacer es un grave error. Y otra cosa les decimos a ustedes, aquí no se corta una sola rama porque nosotros estamos seguros que el agua no se cambia por cemento. Todos los habitantes de esta vereda y de las muchas otras que dependen de las quebradas que bajan de esa montaña y que surten el río Tamo, somos muchos. Si ustedes dañan ese recurso vital, para nosotros los campesinos nos morimos de hambre, nos tocaría abandonar la zona y eso es un problema porque van a haber más desplazados y desempleo en el país. Adicional a eso, todos nosotros tenemos que defender nuestros recursos naturales. Es por eso que todos nosotros hemos decidido, y en común acuerdo con los guayús que viven en la parte alta, vamos a instaurar los recursos que sean necesarios por los derechos que nos brinda la Constitución para evitar este desastre natural, ya sea una consulta previa, una tutela o una acción popular, lo que sea, pero nosotros evitaremos a toda costa que esos túneles se construyan, y si nos toca sacar los machetes para defender la zona, lo vamos a hacer. Soy el río Tomo y no estoy de acuerdo con la construcción del túnel. Formo parte del Parque Natural Toparro, lo cual es una de las reservas naturales más grandes del ecosistema de llanura, en la cual habitan numerosas especies animales y plantas protegidas del hombre. Además, se verán afectados mis parámetros como los sólidos disueltos en suspensión y los nutrientes. Todo esto por el movimiento de tierra. Como un impacto temporal, mis aguas se tornarán sucias por la construcción del túnel y, como sabemos, acabará con la flora y fauna y calidad de vida de los habitantes. Cordial saludo, mi nombre es Antonio Cuestumal
Vengo en representación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y también entre nuestro ente regidor, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para este caso, pues estamos tratando el tema sobre licencias ambientales para el proyecto de construcción del túnel que conectará los municipios de la costa y con el puerto que está al norte de nuestro país. La solicitud ha llegado por medio de el consorcio Construcol, que es la concesionaria, y ANIT, la Agencia Nacional de Infraestructura, para el desarrollo de dicha obra. Hasta el momento, el consorcio cumple con lo establecido, con la documentación que establece la normatividad colombiana en cuanto a licencias ambientales. Ya directamente nos corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como lo confiere la Ley 99 de 1993 en cuanto a red vial nacional. Entonces somos competentes para otorgar esta licencia ambiental. Asimismo, las funciones del ANLA en el decreto 3573 nos corresponde otorgar o negar esta licencia. Como ya habíamos escuchado, hay unos entes al momento todavía hay como oponentes al proyecto, así que estaremos prestos a recibir esa documentación con los estudios técnicos correspondientes de acuerdo a la afectación que asume o a la afectación que dice ser objeto el ente territorial que está exponiendo su caso. Bueno, en el momento recae sobre nuestra autoridad descentralizada, la CAR, sumarse a la vigilancia y también a los estudios correspondientes de haber oponencia para poder recibir un estudio de tipo técnico, lo cual nosotros pasaremos a revisar y decidiremos si otorgamos o rechazamos dicha licencia. Como lo había mencionado anteriormente, la Agencia Nacional de Infraestructura lo que pretende con esto es llevar desarrollo a los pueblos de la costa y conectar el puerto que está al norte, también disminuyendo los trayectos, asimismo también facilitando el transporte de mercancía y pasajeros. Tenemos en cuenta también a la autoridad encargada de vigilar o proteger los parques naturales. También estamos trabajando junto con ellos para posteriormente llegar a un acuerdo o hacer una exclusión de esta zona para desarrollar dicha obra. En los estudios de evaluación de impacto ambiental también ya se incluyó a los entes territoriales, está estipulado, está ubicado geográficamente donde están estos entes territoriales, como son Sociedad Civil de Campesinos. También tenemos una comunidad indígena en la zona y ya se ha hecho los pasos correspondientes para tener en cuenta todo esto a la hora de hacer el estudio para que llegue a nuestro despacho y decidiremos sobre el otorgamiento de esta licencia. Así que estamos prestos a recibir lo que haya en concerniente a oposición y con sus estudios correspondientes daremos el dictamen final. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Antonio Cuestumal, para este caso en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en cabeza de la autoridad competente para licencias ambientales, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Nuevamente la empresa Construcol SAS solicita la licencia ambiental para construcción del túnel del norte. Asimismo anexa el estudio de impacto ambiental, también el diagnóstico de alternativas ambientales y también está anexando
el concepto técnico desarrollado por los entes territoriales y en conjunto con las instituciones acreditadas para dicho dictamen técnico, para nuevamente empezar la tramitología. También anexan a la documentación los pagos pecuniarios a que haya lugar para desarrollar dicha tramitología. También presenta la copia del acta de la consulta previa informada y además su protocolización de acuerdo o con los acuerdos a que llegó la empresa Construcol con los entes territoriales presentes, que para este caso nos referimos a pueblos indígenas que están en la zona de desarrollo de la obra. Asimismo, esa protocolización se da en presencia de autoridades como el Defensor del Pueblo, entes de control, autoridades ambientales, y también da fe el Ministerio del Interior que la comunidad indígena existe en la zona. Por tanto, la presencia de estos entes y dan fe de que ahí está protocolizado los acuerdos a que llegaron en la reunión con los entes territoriales y el consorcio, asimismo la Agencia Nacional de Infraestructura. Por otra parte, también hacen llegar la copia del acta de la acción popular que fue interpuesta por la Sociedad Civil de Campesinos. Al igual está protocolizada en presencia de las autoridades. También, por parte de la Fundación del Río Tomo, como ponente también al proyecto, aludiendo el derecho constitucional al ambiente sano y por ende también el uso adecuado de los recursos naturales, y menciona el decreto 1594 de 1984 para cumplimiento de los parámetros para usos del agua. En ese orden de ideas también, apegándonos a la normatividad ambiental y también con nuestra constitución política, existen unos fundamentos legales de derecho del medio ambiente como deber social del Estado. Así que en el artículo 8 es una obligación del Estado y los particulares proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. También en el artículo 79 las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y garantizan la participación de las comunidades en las decisiones cuando haya una afectación o puedan afectar el medio ambiente. También en el artículo 80, el Estado debe planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. También obliga a conservar, restaurar y además prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, e impone también las sanciones legales y la reparación de los daños causados. También en el artículo 333 se dice que la actividad económica es libre, pero siempre y cuando estén dentro de los límites del bien común. Así que es competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgar la licencia para el desarrollo de la red vial o el túnel del norte. También aludiendo los principios universales en los cuales Colombia ratifica, los cuales fueron acordados en la Declaración de Río de Janeiro y por tanto tomados en la Ley 99 de 1993. Por otra parte, también teniendo en cuenta la legislación especial a que hay lugar para los pueblos indígenas, y también que Colombia ratificó el convenio 169 de la OIT. Por tanto, se tiene en cuenta todos los derechos a que haya lugar. Asimismo, se tiene en cuenta los estudios técnicos y mediante las actas de protocolización de los acuerdos a que llega el consorcio, y se designa a la autoridad ambiental regional, la CAR, hacer las veces de vigilancia policiva de que se cumplen los acuerdos estipulados en las actas de protocolización de los acuerdos con el consorcio Construcol y los entes territoriales involucrados en la zona. Por tanto, se da vía libre o se confiere la licencia ambiental para el desarrollo
de la obra de infraestructura del túnel del norte. Por tanto, el consorcio Construcol tiene vía libre para iniciar las obras de construcción. Gracias. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la presentación del trabajo. Muchas gracias.